Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy y antes de hacerlo, vamos a comenzar con una oración. Querido bondadoso Padre que moras en el alto cielo, te damos gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar tu palabra. Suplicamos tu dirección y tu guía y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos a todos los hermanos que están pues aquí conectados. El tema, como ya lo saben allí, en la clase de discipulado de hoy, es cómo evangelizar por medio de las publicaciones. Y bueno, lo primero que tenemos que considerar es recordar un poco el contexto del tema, ¿sí? Nuestro deber, como dice el primer punto allí, es dar el evangelio. Para eso el Señor organizó la iglesia. Para eso el Señor nos ha sacado de Babilonia, o de las hijas de Babilonia, o de la hermana de Babilonia, dependiendo de cada quien, si hemos venido de la iglesia católica, hemos venido de las iglesias protestantes, o si hemos venido de la corporación adventista. Como dice el apóstol, el Señor nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos sus virtudes. Y sus virtudes, anunciar las virtudes de Cristo, eso es el evangelio. Entonces nuestro deber es dar el evangelio. Es dar el evangelio, como dice la palabra, decentemente y con orden. 1 Corintios 14, 40. Ocupando la posición y la vocación según los dones y el llamamiento, como lo hemos venido hablando en el tema de los dones espirituales. Y hoy vamos a hablar específicamente del área de la predicación. ¿Cómo debe predicarse el evangelio? Bueno, hay dos maneras básicamente: en presencia personal y a la distancia. Eso es lo que compete con el tema de las publicaciones. El método que es muy conocido es el método personal, el método directo, pero es muy poco conocido o usado el segundo método. Sin embargo, vamos a ver que en toda la Biblia Dios siempre combinó ambos métodos, la palabra hablada y la palabra escrita. Cuando no es posible la presencia personal, Él se usó la escrita. Y las publicaciones inspiradas comienzan con Moisés. Eso es lo que vamos a ver de primero, ¿no? Vemos que al salir de Egipto, en ese momento el Señor le dice a Moisés, Éxodo 17, 14, le dice: Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, le dice Dios. Y en el Éxodo 34, 27, Jehová le dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho alianza contigo y con Israel. Entonces ahí vemos ese punto, ¿no? Se repite dos veces, Dios dando la orden, escribe. En el caso de Josué, como director ahora del pueblo, como líder del pueblo, también debía aferrarse a la escritura. Dice Josué 1:8, el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca de día ni de noche. Meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aferrarse a lo que está escrito. En el periodo de los jueces, que comienza con Samuel, también recibió la orden. Dice aquí que Samuel recitó luego el derecho al pueblo, el derecho del reino, de los reyes. Acuérdense que fue en ese tiempo cuando le piden un rey que dirija al pueblo. Entonces, después que lo recitó, el derecho del reino, lo escribió en un libro, y ese libro fue guardado delante de Jehová en el santuario. Durante la época de los reyes y los profetas, vemos entonces dos versículos interesantísimos, uno de los cuales inclusive es una profecía que se cumple en el siglo XIX. El primero es Isaías 38, cuando Dios le dice a Isaías, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y asiéntala en un libro para que quede hasta el postrero día, para siempre, por todos los siglos. O sea que el Señor establece
así como lo hizo con Moisés, con Josué, con Samuel, ahora con Isaías. Fíjense cómo va combinando el ministerio personal de la palabra hablada con la escritura, con el escribir el mensaje, con el escribir, con que quede escrito la verdad presente. Y ese texto de Habacuc 2.2 es interesante porque tiene su lugar en el tiempo de Habacuc, pero también es una profecía que se cumple en la época de los pioneros. Porque dice Habacuc 2.2, Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión y declara en tablas, para que corra el que leyere en ella. Noten ese versículo, escribe la visión, ponla en tablas, para que corra. La palabra corra en este contexto y en la palabra hebrea es pensar y meditar en las profecías, en el tiempo profético. En otras palabras, Dios le está diciendo a Habacuc, escribe la visión, ponla en tabla, para que despierte la meditación sobre la profecía a aquel que leyere la tabla, a aquel que leyere la visión. Entonces vemos aquí que Dios está mostrando cómo lo que se escribe, la orden de escribir la verdad presente de la publicación, es fundamental para motivar al pueblo a estudiar la verdad presente. Eso se ve aún mucho más claro en este versículo que vamos a leer, Juan 19 y 20, que es interesante porque ni siquiera fue algo que lo hizo un miembro del pueblo, lo hizo un rey. Escribió también Pilato un título que puso encima de la cruz, y el escrito era Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. O sea, puso el título que algunos lo colocan como INRI, pero bueno, lo que dice era Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Ahora, miren el versículo 20, dice, muchos de los judíos leyeron este título. Muchos de los judíos lo leyeron. ¿Por qué? Porque el lugar donde estaba crucificado Jesús era cerca de la ciudad. Punto 1. Punto 2. Y estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Entonces aquí vemos que sin saberlo, Pilato fue usado por Dios para publicar un mensaje por escrito, un cartel profético, un cartel bíblico. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, es algo sencillo, como esos carteles que ponen en la vía cuando donde van los coches, donde van los carros. Pocas palabras, pero con un mensaje contundente. Jesús Nazareno, el Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Y eso hace que la mayoría del pueblo lea. No solamente los judíos que estaban en Jerusalén viviendo, sino los que habían venido por causa de la Pascua. Entonces fue leído, y justamente fue leído por la mayoría de los judíos, aún de la dispersión, porque estaba en un lugar público, muy céntrico, cerca de la ciudad, y estaba escrito en los 3 idiomas más hablados en ese momento. Estaba escrito en hebreo, el idioma del pueblo, en griego, el idioma del intelecto y del conocimiento, y en latín, el idioma del imperio, el idioma de las transacciones. Entonces, gracias a eso, ese mensaje se difundió por todos lados. ¿Qué fue el instrumento? Un cartel, un título que fue puesto encima de la cruz. Y si usted revisa todas las cartas, solamente coloqué un versículo, Romanos 16, 27. Pero si usted revisa todas las cartas al final, va a encontrar que la mayoría de las cartas fueron escritas por Pablo a las iglesias cuando él no estaba presente, porque él estaba lejos predicando. En este caso, la epístola de Romanos fue escrita de Corintio a los romanos, enviada por medio de Febe, quien era diaconisa de la iglesia de Cencreas. Entonces, vemos aquí cómo Pablo, que no podía estar presente físicamente en todas las iglesias que él iba levantando, que él iba fundando, un método por el cual él mantenía su trabajo pastoral de atención y de cuidado a esas iglesias, era la escritura, eran las publicaciones, era el método de escribir cartas
a todas las iglesias que él consideró que fue tocado por Dios, dándoles un mensaje que justamente respondía a muchas de las inquietudes en las que estaban pasando en ese momento. Entonces, este ejemplo es uno, el de la epístola de Romanos, pero como le dije, usted revisa todas las epístolas de Pablo y todas fueron escritas no estando él presente en esa ciudad, en esa iglesia. Y sin embargo, él atendía pastoralmente a estas iglesias, él ejercía su ministerio de apóstol en presencia, en persona, físicamente, pero también usaba las publicaciones por medio de los cuales él influía a la distancia, ¿no? Y esas epístolas de Pablo son el espíritu de Pablo, porque él les dice justamente, no aquí, pero sí en la iglesia, a la iglesia de Corinto, primera de Corintios, él les dice, reunidos vosotros y mi espíritu, y el tal se ha echado fuera de la iglesia. O sea, estaba invitando a la iglesia a que ejerciera y hiciera uso de la disciplina para sacar a un miembro que estaba allí en pecado abierto y no quería arrepentirse. Y cuando le dice, reunidos vosotros y mi espíritu, se refería ese espíritu a sus palabras, porque las palabras son el espíritu, como dijo Jesús, ¿no? Las palabras que yo os he hablado son espíritu. Y cuando él le dice, reunidos vosotros y mi espíritu, reunidos vosotros con esta carta que trae el pensar de mi espíritu, el pensar del Espíritu de Dios, y tomen esa decisión. O sea que él se mantenía presente, activo y pastoreando todas esas iglesias por medio de las publicaciones que él hacía por estas cartas, y evidentemente vemos que estas cartas eran llevadas por personas de confianza que también tenían un lugar en la obra ministerial. En este caso era una diaconisa quien fue, por así decirlo, si usamos el lenguaje adventista, fue la colportora, fue la que llevó esta carta de Corintio, donde estaba Pablo, a Roma. Y por medio de eso, tremenda epístola, base fundamental de la justificación por la fe, llega pues allí a Roma. Y ya para cerrar el canon bíblico y para cerrar el Nuevo Testamento, encontramos también justamente en Apocalipsis 1:10 un mandato que da Cristo a Juan. Juan estaba anciano en la isla de Patmos, preso por ser cristiano, por ser el líder de la iglesia, el último de los apóstoles que queda vivo. Y entonces Dios, sin embargo, tenía un trabajo, una misión para Juan, a pesar de que estaba muy anciano, una misión especial, y era darle todas las revelaciones del Apocalipsis, libro que nosotros hasta el día de hoy estudiamos, porque está concentrada todo lo que es la historia de la iglesia hasta el fin de los tiempos y mucho más allá de los 1000 años. El Apocalipsis termina justamente con la historia de la redención resuelta al fin de los 1000 años. Pues todas esas visiones, antes de que comenzara Dios a darles esas visiones a Juan, le da este mandato. Versículo 10 de Apocalipsis 1 dice, yo fui en el Espíritu en el día del Señor, dice Juan, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Apocalipsis 1:11 dice, una voz de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro, noten, escribe en un libro lo que ves. Mandato, escribe un libro, lo que ves. Y el mandato no termina allí, dice, y envíalo. O sea, escribir y enviarlo. ¿A quién? A las 7 iglesias que están en Asia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. O sea que aquí, este mandato que recibe Juan nos alcanza hoy, porque todavía cuando dice que debe ser enviado a las 7 iglesias, no solamente se refería a enviarlo a las 7 iglesias locales o que existían literales en aquel momento, sino que también es un libro que debía ser enviado a las 7 etapas de la historia de la iglesia, una de las cuales es la Odisea y es la etapa en la que nosotros vivimos. O sea que sigue siendo vigente este mandamiento. ¿Cuál es? Escribe en un libro lo que ves y envíalo. Envíalo a todos los cristianos del tiempo de la Odisea. O sea, nosotros estamos ahora en la Odisea y el mandato sigue vigente. Estamos en el periodo de la Odisea. El mandato sigue vigente y el mandato es, escribe en un libro y envíalo. Fíjense cómo con este versículo
como todos los que ya hemos leído anteriormente, se establece ese ministerio de las publicaciones. Porque el ministerio de publicación no es más que el resultado de esta orden de Cristo: escribir y enviar. Escribir lo que se ve, la verdad. En el caso de Juan, las visiones que Dios le estaba dando de la verdad. En el caso de Pablo, debía escribir lo que él comprendía de la verdad presente y también debía enviarlo. Así como Juan debía enviarlo, Pablo envió su carta por medio de Febe. O sea, Febe se convirtió en esa colportora diaconisa. Pilato fue instrumento de Dios para escribir una verdad y la colocó en un sitio público. Y si vamos hacia atrás, bueno, lo mismo recibió Habacuc, lo mismo Isaías y el mismo Moisés. La orden de escribir, publicar, porque es un método que Dios establece desde el tiempo de Moisés para que la verdad llegue a la mente y al corazón, para que la verdad no se olvide. Acuérdense que nosotros tenemos de memoria corta, y para que la verdad no se olvide, no se pierda en la memoria, Dios da la orden pues entonces de escribirla. Pero esto no concluye con el tiempo de Juan. Como ya vemos ahí en Juan, proféticamente alcanza nuestro tiempo, pero también este mandato y el poder de las publicaciones para que el Evangelio tome rapidez, alas y poder, se ve también durante la Edad Media, durante la época de la Reforma y durante el surgimiento del pueblo adventista, y está profetizado sobre el tiempo final. Durante la Edad Media, por ejemplo, tenemos aquí, esto es el conflicto de los siglos, el capítulo 4 que habla de los valdenses, y dice lo siguiente, ¿no? Los valdenses se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción de las Santas Escrituras. Centenares de años antes de la Reforma tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Tenían pues la verdad sin adulteración, y esto los hizo objeto especial del odio y de la persecución. Entonces, primer punto que vemos aquí, los valdenses trajeron la Biblia en su propia lengua. ¿Qué más dicen? Más adelante, esto está en la página 62. En la página 67 sigue hablando de los valdenses y nos dice que en las escuelas a donde iban, ellos tenían un grupo de jóvenes que enviaban a estudiar a las universidades del mundo para tratar de predicar el Evangelio. Y dice, en las escuelas donde iban no debían intimar con nadie. Su ropa estaba confeccionada, atención con esto, que de ahí viene la palabra colportor. Su ropa estaba confeccionada de tal modo que podían muy bien ocultar el mayor de sus tesoros, los preciosos manuscritos de las Santas Escrituras. Ahí está, tenían ropa confeccionada para que no se viera por fuera ni por dentro lo que tenían, pero tenían unos partes ocultas de la ropa donde tenían allí los manuscritos de la Biblia, algunos manuscritos importantes. ¿Cuál es el objetivo con eso? Sigo leyendo. Estos, que eran el fruto de meses y años de trabajo, los llevaban consigo. O sea, acuérdense que manuscrito era escrito a mano, no había imprenta. Siempre que podían hacerlo sin despertar sospecha, noten, ponían cautelosamente alguna porción de la Biblia al alcance de aquellos cuyo corazón parecía dispuesto a recibir la verdad. Ahí está. Los primeros colportores llevaban entonces porciones de la Biblia manuscrita, esculta, y cuando veían a alguien interesado y dispuesto, se lo daban. Más adelante, dice, llevaban siempre ocultos ejemplares de la Biblia entera también, o porciones de ella, y siempre que se presentaba la oportunidad, llamaban la atención de sus clientes a dichos manuscritos. Dice clientes porque ellos se presentaban como vendedores de joyas, de perlas, vendedores de muchas cosas, de mercadería, y se les recibía como comerciantes, pero oculto traían entonces ejemplares de la Biblia entera o porciones. Siempre que se presentaba oportunidad, llamaban la atención de sus clientes a dichos manuscritos. Con frecuencia despertaban así el interés por la lectura de la palabra de Dios y con gusto dejaban algunas porciones de ellas a los que deseaban tenerlas. Y el resto del pasaje explica que así se sembró
poderosamente la semilla de la verdad en esa época de mayor oscuridad, que es la época de tinieblas espirituales, porque el poder papal dominaba la mente, el corazón, la religión, la economía, la política, el Estado, todo. Y entonces aquí fue cuando los valdenses se levantaron como esos Juanes Bautista, llevando pues este mensaje. Y ahora llegamos a la etapa de la Reforma, pero antes de entrar directamente, vean lo que se señala. Esto es interesante porque le estoy leyendo Biblia y Espíritu de Profecía. Y yo quiero que no solamente vean la importancia de las publicaciones, sino no solamente esto, la importancia, sino su lugar profético, sino para que vean el objetivo del diablo en todo esto. Miren esto que vamos a leer. Esto es la política, como dice allí la cita, la política de Roma. ¿Cuál es la política de Roma? Dice, la política de Roma consistió en hacer desaparecer toda huella de oposición a sus doctrinas y sus decretos. Trató de destruir todo lo que era herético, bien se tratase de personas o de escritos. Las simples expresiones de duda u objeciones acerca de la autoridad de los dogmas papales bastaban para quitarle la vida al rico o al pobre, al poderoso o al humilde. Igualmente se esforzó Roma en destruir todo lo que denunciase su crueldad contra los disidentes. Por eso es que no quedan muchos registros de lo que hizo realmente la Inquisición. Los concilios papales decretaron, atención, decretaron que los libros o escritos que hablasen sobre el particular fuesen quemados. Antes de la invención de la imprenta, noten con esa expresión, repito la expresión, antes de la invención de la imprenta eran pocos los libros y su forma no se prestaba para conservarlos, de modo que los romanistas encontraron pocos obstáculos para llevar a cabo sus propósitos. Entonces aquí está hablando de ese famoso, ¿cómo se diría?, ejercicio papal o obra papal, que era el famoso Index Prohibitorum. Era un índice de los libros prohibidos por la Inquisición. Y entonces eran libros que eran dados para que sean quemados. ¿Y cuál era el objetivo de esto? Bueno, extinguir la verdad, ocultar la verdad. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué les daba la ventaja de poder ocultar la verdad? Bueno, ahí lo dice. Antes de la invención de la imprenta, como eran pocos los libros y como producirlos era muy difícil y costoso, llevaba mucho tiempo, era fácil para Roma mantener a la gente en ignorancia. Ese punto es clave. Eso lo señala el Espíritu de Profecía. Más adelante, en el mismo libro, Conflicto de los Siglos, dice, como todavía la imprenta no era conocida, los ejemplares de la Biblia no se multiplicaban sino mediante un trabajo lento y enojoso. Tan grande era el empeño de poseer el libro que muchos se dedicaron voluntariamente a copiarlo. Sin embargo, les costaba mucho a los copistas satisfacer los pedidos. Algunos de los compradores más ricos deseaban la Biblia entera, otros compraban solamente una porción. En muchos casos se unían varias familias para comprar un ejemplar. De este modo, la Biblia de Wycliffe no tardó en abrirse paso en los hogares del pueblo. Ya estamos hablando ahora, saltamos de la época de los valdenses a el lucero de la Reforma, que fue John Wycliffe. Y fíjense cómo él comienza a traducir la Biblia al inglés, pero como todavía no había imprenta, también era una Biblia manuscrita. O sea que aquí estamos viendo por medio de los valdenses y Wycliffe, la Biblia y la luz comienzan a brillar, pero fue muy penoso el proceso, muy lento el proceso, porque no había la imprenta, no se había inventado la imprenta y todo dependía de la mano. Entonces, fíjense, primero, la importancia de la escritura, de las publicaciones, ¿no? De la publicación de la verdad presente. Y lo difícil que era que esa verdad tomase alas cuando era toda a mano. Ahora, ¿qué fue el cambio? Ya lo señala Elena de White aquí. Ella señala 2 veces que lo que produjo el cambio de que había poco rapidez e influencia en las verdades, a que tomó alas, lo que cambió la balanza fue la invención de la imprenta.
fue un elemento de la tecnología, porque pasó de ser escrito a mano a escrito por tipos y por supuesto con mayor rapidez. Esto fue lo que le dio justamente alas a Lutero. Esto fue lo que hizo que Lutero no tuviese un fin como el fin de que tuvo Wycliffe o como el fin que tuvieron algunos pre-reformadores que hicieron una labor titánica, que tenían el mismo mensaje que Lutero, pero que no cuajó, por así decirlo, no tomó alas, no agarró fuerza en Europa. ¿Y por qué? Porque el Papa de Roma pudo rápidamente extinguir el fuego. O sea, es un fuego que se fue encendiendo, pero como no había suficiente material de combustión, no agarró alas ese fuego. Lo que cambia es que cuando Lutero comienza su ministerio, ahora sí se había inventado la imprenta. Entonces, fíjense, vamos a leer esta parte. Esto, ya ustedes conocen la historia. Es la historia cuando Lutero comienza la reforma el 31 de octubre de 1517. Más o menos 50 años ya se había inventado la imprenta. Y comienza cuando hay un debate o una disputa entre Tetzel, que venía como representante de Roma para vender las indulgencias. Indulgencia era vender el perdón por el pecado, de modo que la gente podía planificar pecar y prepararse con una indulgencia y así pudiera al cielo pecando. Eso exacerbó pues a Lutero, tamaña mentira, ya él había conocido la verdad de la justificación por la fe sola, y entonces él ya había estado debatiendo, pero no había logrado mucho, y finalmente entonces él escribió las 95 tesis, justamente la clave en la iglesia de Wittenberg, en la víspera de la fiesta de Todos los Santos. Y bueno, lo demás es historia. Dice aquí, estas proposiciones atrajeron la atención general. Fueron leídas y vueltas a leer y se repetían por todas partes. Fue muy intensa la excitación que produjeron en la universidad y en toda la ciudad. Demostraban que jamás se había otorgado al Papa ni a hombre alguno el poder de perdonar los pecados y de remitir el castigo consiguiente. ¿Cómo se pudieron leer a montón? Porque estaban inventada la imprenta. Entonces, lo que él escribió fue llevado a la imprenta y bueno, se produjeron miles y miles y miles. Las proposiciones hechas por él se esparcieron luego por toda Alemania. Fíjense la rapidez. Y en pocas semanas, noten esta palabra, en pocas semanas se difundieron por todos los dominios de la cristiandad, o sea, por toda Europa. En pocas semanas se difundió. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que le dio tanta rapidez? Bueno, la imprenta. Y ahí vemos entonces, mis hermanos, el punto clave. O sea, Lutero se convirtió en miles de personas, por así decirlo, en miles de predicadores, en miles de evangelistas, aunque era él solo, pero la imprenta llevó su palabra a todo, como dice aquí, a todos los dominios de la cristiandad. Muchas de las personas que estaban de acuerdo con Lutero, pero no tenían esa facilidad de predicar, de dar estudios, de mostrar, lo que hacían era simplemente llevar las 95 tesis impresas y de entregarlas a todo mundo. Y así fue como comenzó pues el movimiento de la reforma, o no como comenzó, así fue como realmente cuajó, por así decirlo, porque ya había comenzado antes. Pero lo que cambió la balanza fue la invención de la imprenta y el uso que se hizo de la imprenta para difundir la verdad presente. Entonces, todo esto lo que nos muestra es que nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Si queremos que el Evangelio tome esa fuerza, tome esa rapidez, tome ese poder, esa influencia, tenemos que aprovechar esta tecnología de la imprenta para llevar a la verdad. Pero vamos a seguir leyendo las láminas que nos faltan para que veamos con mayor claridad lo que queremos mostrar. Siguiendo el Confete de los Siglos, hablando ahora de Francia, la reforma en Francia, noten lo que dice aquí, que
hizo Francisco I, un rey en Francia, para oponerse, para opacar, para apagar la reforma. Francisco I se vanagloriaba de ser uno de los caudillos del gran movimiento que hizo revivir las letras a principios del siglo XVI. Tenía especial deleite en reunir en su corte a literarios de todos los países. A su empeño del saber y al desprecio que le inspiraban la ignorancia y la superstición de los frailes, se debía, siquiera en parte, el grado de tolerancia que había concedido a los reformadores. O sea, a su empeño de saber le había concedido tolerancia a los reformadores. Pero, dice, en su celo por aniquilar la herejía, este fomentador del saber expidió un edicto declarando abolida la imprenta en toda Francia. Noten las estrategias del diablo. Y ustedes se van dando cuenta por qué está, y tengo que decirlo, porque ya esto tiene conexión con lo que está pasando hoy día. Ahora, si ustedes se dan cuenta por qué el afán de censurar las redes sociales. Aquí está el espíritu. El espíritu de Roma fue quemar los escritos, los manuscritos. Como eran pocos, como eran manuscritos, era fácil su trabajo. Y ahora que se inventa la imprenta y coge alas, entonces, ¿qué hace el papado? Bueno, un edicto declarando abolida la imprenta en toda Francia. O sea, libertad de prensa, 0. Libertad de expresión, 0. Francisco I ofrece uno de los muchos ejemplos conocidos de cómo la cultura intelectual no es una salvaguardia contra la persecución y la intolerancia religiosa. Dice más adelante, con la invención de la imprenta se difundió la Biblia por los hogares del pueblo, y como muchos aprendieron a leer para sí la palabra de Dios, la luz de la verdad disipó las tinieblas de la superstición, como por obra de una nueva revelación. Era evidente que había habido un alejamiento de las enseñanzas de los fundadores de la iglesia primitiva, tal cual se llaman relatadas en el Nuevo Testamento. O sea, otra cita donde Elena de White nos muestra que fue la clave para la difusión de la verdad presente de la Biblia, la invención de la imprenta. Y ahora, en la siguiente lámina, nos habla cómo algunos reformadores españoles se dieron cuenta de la importancia y hicieron uso de ello, ¿no? Entre los primeros reformadores españoles que se valieron de la imprenta para esparcir el conocimiento de la verdad bíblica, hay que mencionar a Juan de Valdés, hermano de Alfonso, sabio jurisconsulto y secretario del virrey español de Nápoles. Entonces vemos allí cómo ellos hicieron uso de la imprenta para difundir la verdad. Los adelantos de la imprenta dieron notable impulso a la circulación de la Biblia. El incremento de los medios de comunicación entre los diferentes países, la supresión de las barreras del prejuicio y del exclusivismo nacional y la pérdida del dominio temporal del pontífice de Roma han ido abriéndole paso a la palabra de Dios. Hacen ya muchos años que la Biblia se vende en las calles de Roma sin que haya quien lo impida, y en el día de hoy ha sido llevada a todas partes del mundo habitado. Esto también está en el Conflicto de los Siglos, está en el capítulo donde la hermana Joya habla acerca de la Revolución Francesa y cómo fue perseguida la Biblia en la Revolución Francesa, en la época del terror, pero luego, cuando pasó esa época, entonces se cumple la profecía que dice que fueron resucitados los 2 testigos y llevados al cielo. Entonces, como cumplimiento de esa profecía, ella habla la imprenta, la invención de la imprenta como cumplimiento de esa profecía de que la Biblia resucita y es llevada al cielo y recibe gloria, porque eso le dio impulso a la circulación de la Biblia. También señala los medios de comunicación, noten, como fundamental para el esparcimiento de la verdad. Y evidentemente la pérdida del poder papal. Esos son los elementos que ella menciona aquí. Todo esto fue lo que se señala como clave fundamental del avance de la verdad presente durante la época de la Reforma y el fin de la época de la Edad Media y de la época contemporánea. Saltamos ahora al nacimiento del adventismo y tenemos, por ejemplo, 2 citas fundamentales y claves en nuestra historia, porque esto es una visión. Miren lo que dice aquí Elena de White. Esta visión, vamos a leerla, dice: en una reunión celebrada en Dorchester, Massachusetts,
en noviembre de 1848, recibí una visión acerca de la proclamación del mensaje del sellamiento. Evidentemente, ellos estaban estudiando lo que era el sellamiento, cuándo comenzaba, y Dios le dio la revelación de que evidentemente comenzaba en ese mismo año, 1848, porque ahí comenzó la verdad del sábado, que es el sello. Y entonces ya estaban preocupados de cómo debía cumplirse la visión del sellamiento, porque el sellamiento en Apocalipsis 7 dice que vio subir del nacimiento del sol un ángel que portaba el sello y que circundó toda la tierra y selló a los 144,000. Entonces, como ellos estaban preocupados, ya sabemos que el sellamiento comenzó en el 48, pero ¿cómo va a cumplirse ese sellamiento? Entonces, estaban reunidos para ello y dice aquí que recibió una visión. ¿Acerca de qué? La visión de la proclamación del mensaje del sellamiento. Noten de qué es la visión. ¿Qué contiene? ¿Cómo proclamar el mensaje del sellamiento? Acuérdense que el sellamiento, eso es 144,000. El sellamiento no está separado. En la Biblia no está separado el sellamiento de los 144,000. Porque los 144,000 son los que son sellados en ese sellamiento. Entonces, recibe una visión acerca de la proclamación del mensaje del sellamiento y del deber de los hermanos de publicar la luz que brillaba sobre nuestro sendero. Después de salir de la visión, le dije a mi esposo, miren lo que le dijo a su esposo: tengo un mensaje para ti. ¿Para quién es el mensaje? No es para Ted Wilson, no. Perdónenme, no es para Bullón tampoco. El mensaje era para James White. Tienes que empezar a imprimir un pequeño periódico y enviarlo a la gente. Mensaje para James White. Tú, Jaime, imprime un pequeño periódico, envíalo a la gente. Sí, ese periódico que iba a escribir Jaime White iba a estar plagado de arrianismo. Pero ¿qué dice el Señor sobre ese arrianismo? Será pequeño al comienzo, pero a medida que la gente lo lea, te enviará medios, recursos con los cuales imprimir. Y será un éxito desde el mismo principio. Un éxito desde el mismo principio. Método: imprimir un periódico. Enviarlo. Acuérdense las palabras que le dijo Dios a Juan: escribe y envía. Aquí le dice a Jaime: imprime y envía. Y luego dice: la gente misma leyéndolo te va a enviar recursos para que sigas imprimiendo. Será un éxito desde el mismo principio. Será pequeño al comienzo, ciertamente. Ahora miren lo que dice luego: se me ha mostrado que desde este modesto comienzo brotarán como raudales de luz que han de circuir al mundo. Esta es una visión que todavía está en proceso de cumplimiento porque no ha terminado el sellamiento. Y justamente le está diciendo Dios que sería pequeño, pero que eso iba a llenar el mundo con la luz de la verdad. Y es de esos periódicos que los pioneros escribieron que ustedes y yo hemos aprendido que no hay Trinidad. Entonces fíjense cómo se está cumpliendo, cómo inclusive nosotros, más de 150 años después de esto, sigue siendo cumplimiento de la cita, porque nosotros hemos recibido rayos de luz de esos periódicos, de esos escritos, de esas revistas. La revista que sale de aquí es lo que después llegó a conocerse como la Review and Herald. Y lo que nosotros hemos sacado, que creían los pioneros, viene de allí. Pero según esta visión, eso tiene que seguirse imprimiendo y seguirse enviando para que circunda al mundo. Otra cita: la obra de producir libros debería ser el medio de presentar rápidamente la verdad presente al mundo. Las publicaciones que salen de nuestras prensas en la actualidad debieran ser de tal naturaleza que fortalezcan cada clavija y cada columna de nuestra fe, la cual fue establecida por la palabra de Dios y las revelaciones de su Espíritu. Estas citas son del Colportor Evangélico. Esta que leí anterior es de la página 1 y este que acabo de leer de la página 3. No se confundan. Aquí está hablando cada columna, cada clavija
y cada columna de nuestra fe. De nuestra fe. No está hablando de la fe de Roma, ni de la fe evangélica. Está hablando del fundamento de las publicaciones, debería ser la verdad presente. Lo que escribió Jaime White y los pioneros en esos periódicos que Dios ordenó que iban a hacer la obra de sellar. O sea, ¿quién es ese ángel que trae el sello? Bueno, son los periódicos de los pioneros. Ahora bien, esto no tiene que ver con una denominación. O sea, yo pensaba cuando era corporacionista, cuando estaba con la corporación, que aquí estaba hablando, ¿verdad? Como habla de nuestras prensas, está hablando de las prensas adventistas. Pero eso ya no es así, porque ya han caído en apostasía. De hecho, ella misma, mucho tiempo después, escribió un montón de artículos y de denuncias donde las casas publicadoras estaban imprimiendo la doctrina de Roma. Fue justo por eso que el Señor quemó el sanatorio y quemó la casa publicadora de Battle Creek en 1903-1904, porque estaban ya no haciendo esto, sino imprimiendo las doctrinas del romanismo. Entonces es evidente que Dios mostró su desagrado con ello. Pero no va a dejar de cumplirse la profecía. Y aquí quiero que terminemos, ¿no? Bueno, sí, prácticamente que terminemos en estas últimas dos citas. Una cita profética que tiene que cumplirse y un aspecto práctico de cómo llevar adelante esa evangelización por las publicaciones. Aquí, esta también es del Colportario Evangélico, pero esta es de la página 4 y dice, en gran medida, noten la proporción, gran medida. En gran medida es por medio de nuestras imprentas, las nuestras, como debe cumplirse la obra de ese otro ángel que baja del cielo con gran potencia e ilumina la tierra con su gloria. Está hablando del cuarto ángel, Apocalipsis 18. Y está diciendo que esa profecía se va a cumplir, la obra de esa profecía, de ese ángel, se va a cumplir por medio de nuestras imprentas. En gran medida, o decir que más el cumplimiento del cuarto ángel, mayormente va a ser por publicaciones que por predicación en persona. Hay gente que dice, no, que la obra se va a cumplir por testimonio y interpretan, porque eso sí Jesús dijo, se cumplirá por testimonio. Pero la gente interpreta que testimonio es que la gente te vea vivir y ya está. Eso no es la interpretación correcta del texto. Testimonio es testificar y se testifica hablando, predicando, escribiendo. Y aquí nos dice que específicamente por medio de las imprentas, por medio de las publicaciones, el mayor cumplimiento de ese cuarto ángel será por las publicaciones. Obviamente, las publicaciones que van a dar esa luz y ese mensaje. ¿Cómo lo llevemos a llevar? Y aquí sí terminamos con esta última cita que es un poquito larga, pero interesante. Se me ha dicho que a medida que nos aproximemos al fin, habrá gran hacinamiento de gente en nuestras ciudades, tal como ha ocurrido recientemente en San Luis, y que en vista de eso hay que hacer preparativos para presentar la verdad a esas muchedumbres. Cuando Cristo estuvo en el mundo aprovechó tales oportunidades. ¿Qué oportunidades? Donde había mucha gente concentrada. Donde quiera la gente se reunía en grupos numerosos con cualquier propósito, allí se escuchaba su voz, clara y distinta, dando su mensaje. Y como resultado de esto, después de su crucifixión y ascensión, miles de personas se convirtieron en un solo día. La semilla sembrada por Cristo penetró profundamente en sus corazones y germinó, y cuando los discípulos recibieron el don del Espíritu Santo, entonces reunieron la cosecha. Los discípulos predicaron la palabra en todas partes con un poder tan grande que sus enemigos quedaron sobrecogidos de temor y no se atrevieron a realizar lo que habrían hecho si no hubieran tenido una evidencia tan clara de que Dios estaba obrando. Eso es la historia. Ahora miren lo que dice. Algunos de nuestros ministros deberían asistir a cada reunión que se congregue a mucha gente. Ahí tenemos método inspirado para evangelizar con publicaciones. Asistir
a cada reunión que congregue mucha gente. Deberían actuar sabiamente para conseguir que la gente los escuche y para presentar la luz de la verdad al mayor número posible de personas. Deberíamos aprovechar cada oportunidad que nos presentan ciertos acontecimientos, tales como la Feria de San Luis. A todas estas reuniones deberían asistir hombres a quienes Dios pueda utilizar. Debería distribuirse con la abundancia de las hojas de otoño folletos que expongan la verdad presente. Antes ha mencionado los ministros, algunos para hablar en público, pero luego está hablando de todos. Todos deberían asistir a estas reuniones, ¿pero para qué? A esparcir folletos que contengan la verdad presente, como las hojas de otoño. Las hojas caen y caen y caen y se llenan, hacen casi que una capa de hojas caídas. Para muchas personas que asisten a estas reuniones, estos folletos serán como las hojas del árbol de la vida, que son para la sanidad de las naciones. Entonces, fíjense, está hablando de repartir folletos que expongan no la doctrina de Roma, la verdad presente, y esparcirse en esos lugares que congreguen mucha gente. Y allí se va sembrando la semilla. Y debe ser como las hojas de otoño, a montón, sin tener temor. Que se pierde que se van a caer, no importa. Nosotros no sabemos el poder de un pedazo de literatura que contenga la palabra de Dios. Entonces, bueno, mis hermanos, ya esto es lo que quería compartirles y exponerles. Ahora es el tiempo de ustedes para que comenten, pregunten, opinen y entre todos, pues, construyamos esta verdad. ¿Quién quiere hacer algún comentario o pregunta? ¿Hay alguien? De los que están aquí, Ángela, Ana, Roxana, Xavier y los dos fellowistas que no veo sus nombres. ¿Alguno quiere decir algo, compartir algo? Hola, hola, hermanos, ¿cómo están? Mónica, mi nombre, no sé, yo no entiendo mucho de esto, así que no sé si sale mi nombre por ahí. No importa. Hermana Mónica, bienvenida, bendiciones. Bendiciones. Tan importante el ministerio. Estaba escuchándolo y ahora que estamos tan por esta situación del COVID, encerrados, por lo menos acá en Argentina y en La Pampa principalmente, hemos vuelto a fase 1, se hace muy difícil dar el mensaje, a no ser las cosas esenciales que nos permiten salir. Y mensajes cortos, ¿verdad?, sobre la verdad presente, y sería tan hermoso poder hacerlo y usar los medios que tengamos, ¿no? Algunos se puede lograr, como bien decía al final, hermano, con algunas publicaciones, entre todos juntar dinero y poder así esparcir las verdades, o por medio de los medios por las redes sociales. También es una cosa que todo el mundo llegar en una forma abierta, no siempre en pequeños grupos que son los grupos cerrados, porque hay tantos que no conocen la verdad y no tienen ánimos de usar un momentito, parar y escucharnos. No lo hacen. Entonces, qué interesante lo que ya nuestro Señor nos ha dejado señalado de las pequeñas publicaciones, de usar todos los medios. Amén, amén. Así es, hermana. Y bueno, esto va conectado con el tema que vamos a tener la semana que viene, que habla justamente de evangelismo 3.0, le puse ese título, porque justamente ahora tenemos que ver esto también en el contexto que vivimos. El equivalente va incluido en las publicaciones del tema de las redes sociales. Así que ciertamente, sobre todo ahora con el tema de la pandemia, que nos prohíben salir, hay que aprovechar todos esos medios. Pero bueno, ya hablaremos un poco más de ese aspecto la semana que viene, Dios mediante. Pero gracias por su comentario, hermana Mónica. Sí. Gracias a usted, hermano, porque también abre
la mente de cada uno y las posibilidades de cada uno para ir publicando, yo por lo menos lo poquito que puedo, en los grupitos en que estoy en las redes, en WhatsApp, en Facebook, más en Facebook trato de hacer lo que es abierto y despertar un poquito y poner los ojos en Jesús de la gente que anda corriendo, no sabemos para qué. Amén, amén. Muy bien, ¿alguna otra persona quiere hacer un comentario más, una pregunta, una opinión? Sí, hermano. Xavier, coméntanos. Yo he pensado, ya que tengo un trabajo que me muevo tanto con los pueblos, se me ocurrió coger libros de Camino a Cristo y personas que ya tengo un poquito de confianza. Voy a ir repartiendo este libro y dar un poquito de introducción y presentarles un poquito de qué va el libro y todo eso. Amén, No muy sé bien. si está bien, Muy si bien. se tendría que añadir alguna cosa más. Es muy bien. Es muy bien. Ese libro es muy bueno porque el libro explica los pasos básicos para creer en Jesús y en la justificación por la fe. Es muy bueno. Sí, y también hay más libros, ¿no? De Elena de White, Conflicto de los Siglos, Patriarca y Profeta, Profetas y Reyes, Daniel y Apocalipsis. Todos son libros de colportaje que se pueden también usar, ¿no? Para repartir. Pero si lo que tienes a la mano ahorita mismo es el Camino a Cristo, está muy bien. Está muy bien. Amén. Ese es el trabajo de ir aprovechando cada oportunidad, ya sea si la tenemos libre o con el mismo trabajo, sin que afecte obviamente el trabajo, pero poder sembrar la semilla de la verdad, ¿no? Amén. Muy bien. ¿Alguien Gracias. más? ¿Alguien más? Hermana Roxana, Ángela, Ana Rojas. Sí, pastor. Yo quería agregar algo a este trabajo que comenzó con el colportaje hace tantos años, ¿no? Y es que a veces nosotros hacemos la obra, generalmente vamos a hacer la obra y no vamos a ver el fruto de eso nosotros directamente. Podemos regalar muchos libros, ¿cómo se dice? Muchas publicaciones. Muchas publicaciones y no vamos a ver tal vez nunca a dónde llegaron y quiénes las recibieron, si vienen o no vienen a los pies de Cristo. Por eso dice la sierva del Señor que nos llevaremos sorpresas en el cielo, ¿verdad? Correcto. Una de esas razones. Pero no debemos desanimarnos. A veces yo me siento como un poquito frustrada porque le doy el mensaje a la gente, les respondo preguntas y la gente sigue como cerrada a la verdad. Quieren seguir con esas ideas y esas falsas doctrinas. Sí. Pero bueno, hay que tener paciencia y tener fe de que todas estas publicaciones y todo lo que nosotros entreguemos, tal vez se lo estemos dando a una persona que no lo va a leer, pero que cuando él lo deje en alguna parte o en su casa, haya alguien que sí lo lea. Amén. Amén. Hay una promesa que yo no les leí hoy, pero que está en Conflicto de los Siglos, que dice eso, que dice que muchas personas que recibieron las publicaciones, en el momento que las reciben, son impedidas de oír o entender la verdad. Pero cuando venga el fuerte pregón, entonces cuando vean el poder del Señor en su pueblo, van a dar fruto. No va a ser tanto de convicción porque ya habrán tenido la convicción, pero en ese momento tendrán pues la evidencia. Entonces tenemos que tener fe en ese momento. O sea, tenemos que sembrar como el que siembra, ¿no? El que siembra la semilla hoy, pero no espera recibir el fruto hoy, espera que pase el tiempo, que crezca la planta y madure y luego cosecha. Entonces nosotros como sembradores tenemos que tener esa fe y esperar con paciencia esa siega final. Amén. Echa tu pan sobre las aguas y al final de muchos días lo recogerás. Lo recogerás. Entonces,
pues eso era lo que yo quería decir, porque a veces eh, vemos como que no estamos haciendo nada, pero sí tenemos que tener la certeza de que eso que estamos dándole a alguien hoy, sea en un PDF, sea en físico, siempre va a llegar y va a hacer la obra en alguna parte. Eso no se va a quedar en el vacío porque ese no es el plan de Dios. Amén. Así que sigamos haciéndolo y fe, firmes y adelante. Amén. 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 ¿Hermana Roxana o hermana Ángela? ¿Quién va a hablar primero? Cualquiera. Bueno, sí, también quería añadir, compartiendo con los hermanos, ¿no? Que igual también por aquí estamos ya de un tiempillo, a este tiempo seguimos compartiendo con los libros del Conflicto de los Siglos y el Camino a Cristo. Y como decíais, ¿no? Que a veces pensamos que ni lo van a abrir, ¿no? Pero que debemos tener ánimo y sobre todo orar por ellos, ¿no? Orar para que el Señor toque su corazón y ellos puedan ser movidos a abrir esos libros y claro, todo dará su tiempo, ¿no? La cosecha será su tiempo, Amén. como dice uno, como Jesús, ¿no? Él sembró la semilla y sus apóstoles cosecharon, ¿no? Pues así mismo será hoy. Y gracias a la imprenta, pues la Biblia se difundió grandemente, las publicaciones y todo, ¿no? Y la verdad presente. Pues hoy en día igual tenemos a nuestro alcance las publicaciones de hacerlas y entregarlas de todas las maneras posibles. Amén. Y también ahora con la tecnología, ¿no? Yo creo que con la tecnología vamos a llegar y se está llegando a más personas, ¿no? Tal vez personas que no las vamos a ver, que no la hemos, o la hemos visto antes y no las vamos a volver a ver con todo esto lo que está sucediendo, pero podemos llegar a ellos a través de los medios sociales, de las redes sociales. Y aunque incluso allí también podemos ver que hay un poco de indiferencia por algunos, incluso por otros rechazo, y si estás en un grupo se nota cuando el enemigo actúa o el enemigo trabaja en algunas personas, pues uno se siente, ¿no? Uno siente ese ataque del enemigo, pero aún así, hermanos, orar para no desanimarnos y seguir, ¿no? Tal vez pedir dirección y sabiduría del Señor para saber cómo hacerlo, ir poco a poco de repente, o que el Señor nos dirija, ¿no? Amén. En todo momento. Y nosotros también tener conocimiento, estudiar diligentemente, orar, pedir sabiduría. Y yo agradezco, como digo, mucho este ministerio en el cual estamos aprendiendo tanto, y agradezco al Señor. Así que animemos a que y compartamos, ¿no? Con todos los que podamos, aunque algunos nos rechacen, ¿no? Amén. Aunque algunos nos traten mal, pero hay algunos que lo recibirán pues Con gusto. con gusto, sí, exactamente. Y algún día pues la alegría será inmensa, será maravilloso ver a las personas, ¿no? que han aceptado al Señor y bueno, eso tiene que ser nuestra oración y compartir lo más que podamos con la ayuda de Dios. Bueno, Amén. ese era Amén. mi comentario. Gracias, hermana. Muy bien. Hermana Ángela. Dice, hola hermanos, buenas tardes. Es una de las ahora misioneras que me gusta eso de la literatura, entregar por escrito, porque a veces, como decía no sé quién hermana, que mucho hablar de uno, la gente quiere todo así, instantáneo, pero un folleto corto que explique profundamente a la vez, la gente les va a llamar esa atención. Y estaba pensando con respecto por ejemplo, en mi país es muy caro lo que es la literatura. Traer libros, el hermano Javier Ferrer, muchos de los hermanos aquí le compraban El Conflicto de los Siglos, pero el problema es traspasar hacia acá, es muy, muy engorroso y bueno, dejé de orar, quizá uno
suelta, como decía una cita, muy pronto el brazo del Señor en pedir que en cada país donde estemos hermanos de la verdad presente, una pequeña imprenta, una pequeña impresora que sea buena para poder sacar varios libros a la vez y ayudar a los hermanos y llevar para que muchos hermanos son muy misioneros en esto, en entregar, en hablar y entregar literatura. Y no sé, creo que podemos hacer como una idea, así solamente en un plan de oración para que Dios abra las puertas de tener en cada, ya sea en España, en nuestra hermana Colombia, acá en Chile. Un hermano me habló, pero no vino más a decir si iba a ser en concreto eso. Pero es importante tener, aunque sea pequeñita, Dios, siempre he escuchado eso de que Dios va a bendecir algo pequeño, pero que se hace con fe y con amor a Él va a bendecir eso. Y Amén. poder tener ese acceso, porque para nosotros comprarlos afuera es muy, muy difícil traerlos, más que nada traerlos. Y, y sería bueno eso, que Dios, yo sé que va a responder, pero si somos constantes, yo dejé de orar por eso, pero debemos ser constantes, una lección primeramente para mí eso, porque esto de la literatura es mucho el alcance, aquí usted mismo lo leyó, que se puede llegar a mucha, mucha gente, incluso a nuestros propios hermanos que viven en el campo aislado, que no tienen, por ejemplo, el conflicto de los siglos, el camino a Cristo que mencionaba el hermano, y que para ellos estar en el campo y entregarle allá, tener como que darle herramientas a los hermanos que están lejos. Entonces sería bueno hacer ese plan y empezar a orar de a poquito, ofrendar, ir juntando de a poquito en cada país, no sé. Y si alguien en un país se abrió y ya están generando, ¿verdad? En imprimir y los hermanos están dando, ¿verdad? Ofrenda para eso, quizás ellos también ayudar a donde se pueda abrir nuevamente y Amén. apoyarnos unos con otros en ese aspecto, porque esto va a dar resultados, porque está aquí escrito, está escrito y eso es lo que tenemos que creer en eso. Amén, Y, amén. y siempre se nos olvida, en la iglesia siempre se nos olvida poner un número de contacto. Siempre en cada libro tiene que ir el número de contacto, así la gente, a los que le he entregado, si tienen alguna duda, si incluso usted no está de acuerdo de lo que ahí dice, escriba, porque una forma de interactuar, aunque no esté de acuerdo la persona, pero ya va a escribir y va a decir, quizás se va a atrever a escribir, pero tener ese numerito de contacto a nivel de dónde estamos, pero también a nivel internacional. Amén. Muy bueno decir, hermana. Lo que podemos hacer desde ya es incluir ese motivo de oración en nuestros grupos de oración y bueno, e ir ya pensando, según Dios nos vaya mostrando, cómo vamos a organizar esta parte, esta área ministerial que tenemos que hacerla. Y es muy bueno eso. La hermana Joel lo dijo, ahí yo lo he leído, que en cada país debe haber una casa publicadora. Una casa publicadora Amén. para Sí. Amén. que no tengan necesidad de mandar a traer libros de afuera. Y Mm, sobre todo ahora ujú, con esta situación que estamos, exacto. va a ser mucho más difícil. Y evidentemente también incluir allí la ventaja que todavía tenemos, no sabemos por cuánto tiempo, de esto, de las redes sociales, de poder Sí. usar también eso como parte de la obra de las publicaciones. Entonces, bueno, Y vamos a por ejemplo, colocarlo allí. hermano, perdón. Por ejemplo, hermano, quizá hay un hermano que tenía, no para imprimir todo el libro, pero sí él imprimía ciertos capítulos que eran llamativos, por ejemplo, en el conflicto de los siglos, sacaba algunos capítulos, lo hacía lo más bonito que él podía y repartía. Y la gente después ahí les ponía atrasitos si lo quería, le ponía una página, un correo para que lo solicitaran de forma, Gratuita. claro, entero. Entonces, Una una buena idea, forma, sí. claro. Muy bueno, muy bueno. Muy bien, qué bueno, hermano. Mira que estamos, entre todos estamos
construyendo pues la idea que Dios quiere para su pueblo remanente. Bueno, ¿alguien más? O ya hacemos, entonces cerramos el estudio con una oración y quedamos pues despedidos, ¿no? Si no hay nadie más, creo que no. Vamos a hacer entonces una oración y quedamos pues así despedidos. Oremos, querido Padre, una vez más, damos gracias por tu palabra y por tu palabra profética, por el espíritu de profecía, que en este tiempo descansó en Elena de White y a través de ella nos dejaste muchos escritos que aclaran más estas verdades bíblicas. Te pedimos, Señor, que nos des la fe y el valor para que nosotros hagamos esta labor misionera por medio de las publicaciones, tal como lo dejaste escrito. Y que tengamos esa fe de que es una semilla que estamos sembrando y que no hemos de esperar una respuesta inmediata, pero tener fe de que tu palabra no volverá vacía. Ayúdanos, Señor, a llevar esto a cabo, no solamente con literaturas y folletos, sino inclusive organizando más esta labor, cumpliendo el deseo que tú revelaste de hacer casas o pequeñas casas publicadoras en cada país. Ayúdanos, Señor, a que podamos llevar adelante esto, el de imprimir libros, folletos, revistas, el de crear materiales para difundir por las redes sociales con tu verdad presente, especialmente con los que ya tú revelaste, con los escritos del Espíritu de Profecía y con ciertos escritos de los pioneros que también ya tú, a través de Elena de White, señalaste con nombre y apellido. Libros como los de Uriah Smith, Daniel Apocalipsis, como los de Haskell, las revistas a través y los periódicos de Jaime White y otros pioneros. También sabemos que tú dijiste que los pioneros debían seguir hablando a través de la reimpresión de sus artículos. Que todas estas cosas las juntemos, Señor, y que podamos llevar adelante este ministerio de publicaciones. Y aquellos que tú has establecido, designado para que se ocupen de esta labor según los dones y talentos, te pedimos, Señor, que también los levantes y que ellos también asuman su parte en esta causa para que juntos todos, según los dones, talentos y vocación y llamado, podamos servirte, Señor, que es lo que queremos en esta historia final del mundo. Que podamos ser esos valdenses, esos luteros, esos lolardos, esos reformadores que o bien predicaban, o bien escribían, o bien simplemente llevaban la palabra impresa con la verdad presente. Queremos ser instrumentos en tus manos, queremos cumplir esa obra final del cuarto ángel. Así que bendícenos, bendice todo lo que hemos hablado, las ideas que hemos manifestado y que podamos unirnos en ese proyecto, en ese plan, en tu servicio. Sé también con nosotros en el descanso, los que estamos aquí en Europa, los hermanos que están en América, sigue bendiciéndolos en el resto del día y que esta reflexión pueda ser una bendición en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, gracias por todo. Bendiciones. Y bueno, seguimos aquí. Nos seguimos viendo, seguimos estudiando. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, Bendiciones a gracias, todos. hermanos. Bendiciones. Buen descanso y buenas tardes, hermanos. Hermano, Luego, es que en la cita que usted mostró, la última, la que